Con la guerra en el Golfo Pérsico recrudeciéndose, los noticieros nos hablan de misiles, drones y crisis energética. Pero hay algo que nadie está explicando. Detrás de esta guerra hay una fuerza más antigua que cualquier arma, la fe religiosa. Netanyahu invoca la destrucción de Amalek, los chiitas claman por la muerte del gran Satán, dos apocalipsis distintos y los dos convencidos de cumplir la voluntad de Dios. Pero antes de tomar partido, ¿sabían ustedes que el primer Mesías que liberó a Israel era iraní? ¿Y que hay judíos que consideran la creación del Estado de Israel un pecado? ¿Sabían que la ocupación de Gaza, Cisjordania y Siria tiene que ver con acelerar la llegada del Mesías? Y al final del programa les revelaremos algo que muy pocos se atreven a mencionar, que la doctrina de la guerra preventiva y la aniquilación total de los enemigos de Israel se basa en un relato del Antiguo Testamento, el libro de Esther. Hoy en Atramentum iremos al lugar donde las guerras se gestan antes de que vuele el primer misil, las Escrituras Sagradas. Quédense con nosotros. Muy buenas noches a todos los contertulianos que nos acompañan en el Atramentum de hoy. Vamos a hacer un análisis especial el día de hoy en torno a la situación candente en el Golfo Pérsico, pero vamos a hacerlo de una forma muy particular. Vamos a tratar de aproximarnos allí donde los medios de comunicación no entran. Es la cuestión ideológica, la cuestión mística, la cuestión religiosa. ¿Qué hay detrás y qué fuerzas mueven a estos guerreros, todos en esta visión estratégica de fin de mundo? En el caso de Israel, en el caso de Irán, pero también el papel mesiánico de destino manifiesto de los Estados Unidos. Esta dimensión religiosa en el fondo es la que quiero que discutamos hoy. Por eso saludo a Guillermo Federico y le dejo las primeras palabras porque hay un video que vamos a poner a continuación y yo quiero que veas, Federico, y en él hay unas palabras extrañas, casi crípticas para la mayoría de personas de parte de Benjamin Netanyahu, hablando de los amalecitas, del pueblo de Amalek. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is now. אנחנו קראנו בפרשת השבוע, זכור את אשר עשה לך עמלק. אנחנו זוכרים ואנחנו פועלים. ואם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה. לכן יצאנו כדי להרחיק גם את הסכנה הזאת, קודם כל מעצמנו, מעלינו. אבל אנחנו פועלים כאן, יחד עם ארצות הברית, בשם ולמען האנושות כולה. אני שואב כוח עצום מהעמידה האיתנה של אזרחינו, מגבורת לוחמינו ומפקדינו. אנחנו קראנו בפרשת השבוע, זכור את אשר עשה לך עמלק. אנחנו זוכרים ואנחנו פועלים. Hola Adolfo, esta entrada me llama mucho la atención. Yo creo que nosotros como occidentales estamos poco acostumbrados a ver esto desde una perspectiva religiosa porque tenemos esa idea de que vivimos en un mundo laico, en un mundo liberal y pensamos que todo el planeta se mueve en la misma dinámica y más interesante aún, pensamos que Israel se mueve en la misma dinámica porque Israel es ese único reducto liberal que existe en esta región de Asia, en comparación con todas estas monarquías religiosas. Cierto. O repúblicas religiosas, y decimos, no, Israel es diferente, Israel comparte nuestros valores, Israel es liberal, Israel se rige por... Ajá. Entonces es un poquito sorprendente quizás para muchos porque eso cambia un poco la perspectiva de las cosas. Yo creo que realmente no es así y más interesante aún incluso, ni siquiera Estados Unidos es así. Porque como lo habíamos mencionado en un Atramentum anterior sobre la doctrina Monroe,
Estados Unidos también sigue un poco ese ideal un poco mesiánico, un poco religioso del destino manifiesto. Estados Unidos está casi como ungido por Dios y tiene una misión divina con el resto del planeta. Ese es un buen punto de entrada, ¿sabes por qué creo yo? Porque, para que nos demos una idea, los amalecitas han sido como el enemigo arquetípico en la Biblia del pueblo de Israel. Cuando ellos escapan de Egipto en el Éxodo, son los amalecitas los que los atacan desde la retaguardia. Y después esa rivalidad mortal no hace sino acrecentarse hasta que llega el momento durante el reino de Saúl, que es el primer rey al que Dios designa como rey, Yahvé designa como rey, tiene la orden él de destruir a los amalecitas. Y es la vocación que hace Netanyahu en ese video que he puesto de entrada, porque cuando Netanyahu se refiere a ese momento, se refiere a una destrucción y una masacre total. Lo que pide el Dios de Israel allí a Saúl es destruir hasta sus cimientos al pueblo de Amalek. Matar hombres, mujeres, niños, no dejar nada vivo, inclusive los animales. Inclusive los animales. Y es cuando Saúl, en su pragmatismo, decide no obedecer a Yahvé y tomar como prisionero a Agag, el rey amalecita, y salvaguardar las mejores bestias para ofrecerlas en sacrificio a Yahvé, que él comete el grave error que le va a costar su reinado, porque Yahvé se enfurece y le quita el reino. Prácticamente a partir de ese momento ya Saúl sale de la esfera de los favoritos de Yahvé. Pero para que veas, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que esta visión no es solo la visión de Netanyahu, es también la visión integral del gobierno y gran parte del ejército, porque tienen esta misión bíblica de acabar con sus enemigos hasta sus Pero cimientos. ha sido la visión de siempre. Es decir, desde 1900, desde los años 50, por ejemplo, Israel seguía esta visión. Esta visión arquetípica. Me llamó mucho la atención que usaras la palabra arquetípica, porque es interesante que el mito fundacional de un país y de su doctrina militar esté basada en un arquetipo. Me llama mucho la atención. Pero si yo te dijera, Federico, es decir, yo sé que vos estás apuntando a la noción que tenemos todos y que es decir, que es coherente con los hechos, que Israel, el Estado de Israel, ha sido un Estado que ha estado fagocitando gran parte del territorio de los otros desde que fue fundado en 1948 allí en la región de Palestina. Y ha ido comiéndose gran parte de esos otros terrenos de sus vecinos en nombre de guerras preventivas y lo que quieras, pero el hecho es que se lo ha estado comiendo, se lo ha estado adjudicando. Una especie de Saturno. Sí, Saturno devorando a sus hijos, pero esos hijos son Hay hijos de su propia historia. Hay quienes insinúan que el Dios de Israel es un Dios saturnino. Hay quienes insinúan eso, acotación. hay muchos cristianos de la primera época que insinúan eso también. Pero volvamos al punto. El punto aquí, el punto central, es que ese Estado, obviamente, ha estado robando territorios de otros para adjudicárselo, pero esos otros territorios son, a juicio de estos que se los adjudican, recuperación de territorios para formar un gran Israel, el Israel bíblico. Pero aquí es donde va digamos, la triquiñuela que quiero poner. Si yo te dijera que no todos los judíos, comparten esa visión, que es solo una porción, vos me dirías, pero pues yo lo que estoy viendo es Israel, ¿sí? Israel como Estado. Significaría que los judíos quieren ese Estado. Pues resulta que no, Federico. Lo que tenemos es que el Estado de Israel está asociado a una forma de sionismo. Sionismo es una idea según la cual el pueblo desperdigado de Israel debe tener un territorio que sea suyo, porque el pueblo de Israel no es asimilable a los países que lo acogen, que lo adoptan o que lo hospedan, porque Israel, el pueblo de Israel, no tenía patria. Eso hace que el sionismo recupere una idea, y es la idea de tener una nación propia de Israel.
pero no necesariamente al principio en Palestina, es decir, en el Israel bíblico. Pero después llegan los revisionistas, para los cuales sí es importante que esa recuperación de un territorio para ellos tenga que ver también en lenguaje bíblico con ese espacio primero, ese espacio primario que es la Jerusalén y la tierra de Palestina. Pero lo más importante no está en ese sionismo revisionista de los primeros años del siglo XX, sino en uno posterior, cuando llegan los religiosos a retomar esa idea del sionismo. Y estoy hablándote de figuras como Abraham Kook y su hijo, que se llama Zvi Yehuda Kook. Esos son dos figuras que van a ser radicales, van a ser dos figuras que van a darle sentido ideológico a la idea de construir el Estado de Israel en Palestina. ¿Por qué es importante, Federico? Y aquí me disculpas que me extienda un poco. Lo que la gente casi no sabe, porque como hemos vivido tanto por el medio de los medios de prensa, viendo a un Israel que parece único, no nos damos cuenta que al interior de Israel hay una gran fractura, y esa gran fractura tiene que ver también con una cuestión religiosa. Cuando los sionistas proponen su modelo, los primeros que están en contra del proyecto sionista son los propios judíos. Sobre todo los judíos religiosos, los judíos que creen en la Torá, los que creen en la ley divina de Dios, de la Torá. Y lo hacen por una razón. Porque cuando los judíos son expulsados en la última expulsión, en la destrucción del segundo templo, que son sacados de la tierra de Palestina por los romanos, ellos adoptan eso como un castigo divino. Es decir, aceptan esa suerte como un castigo divino y consideran que solo el Mesías podrá venir a restituir el reino judío, el reino de Israel en la tierra. Es labor del Mesías poder volver a reagrupar al pueblo de Israel en tierra palestina. Pero ¿qué hacen los sionistas? Los sionistas proponen que sean ellos los que construyan un Estado de Israel y congregar a la gente que venga a instalarse como nación. Eso estaba prohibido en la Torá y por eso hay una fricción al principio. Lo que hace es el poder mundano apoderándose un poco del papel del poder divino y es una ofensa religiosa. Exactamente. Sí. Exactamente. Es como cuando se dice al César a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Exactamente, es un poco esa idea. Es decir, la idea es que para muchos judíos al principio, el sionismo era como una especie de sustitución del trabajo del Mesías. Lo que el Mesías solo podía hacer, ellos querían hacerlo de una forma laica. Al principio el sionismo es coger una idea, digamos, herética de instalar otra vez al pueblo de Israel en tierra palestina, pero lo convierte en una cuestión primero laica, es decir, queremos un Estado. Pero después la van llevando poco a poco al sionismo religioso, y el sionismo religioso es el que está ahora en poder en Israel. Y ese sionismo tiene una fuerza tan grande porque va de la mano de un gran poder político y un gran poder económico. Y por eso cuando tú ves en la Guerra de los 6 días, que es una guerra que ensanchó el pequeño territorio de Israel y que le permitió ocupar lo que es hoy la Franja de Gaza, lo que es Cisjordania, y recuperar Israel, robar parte de la tierra siria, los altos del Golán, por ejemplo, ese momento histórico es el momento grandioso del sionismo religioso. Y es un momento muy interesante del sionismo religioso porque parece que hoy fuera el único tipo de identidad del judío de Israel cuando no es así. Yo creo que sería bueno ver en estas imágenes que vamos a poner de esta fricción que hay al interior con unas figuras que conocemos nosotros que son los Haredim, que son estos judíos ultraortodoxos.
Estos judíos ultraortodoxos que a veces nosotros los confundimos con los judíos sionistas que quieren acabar con los palestinos y todo, en realidad son no violentos y consideran que los sionistas y el Estado de Israel está usurpando, como vos bien utilizás la palabra, a las tareas y las funciones que debería cumplir el verdadero Mesías. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos estos judíos que se enfrentan a otros judíos, es un tipo de judío que respeta la ley a su manera, que está en contra de otros judíos que a su juicio está irrespetando la ley, por lo tanto la está violando completamente y haciendo enfurecer a Dios. Entonces son dos visiones que se enfrentan aquí, pero una de ellas ya ha ganado la historia, porque el sionismo religioso está también apoyado en Estados Unidos, Federico. Y yo creo que sobre eso deberíamos hablar, porque si Estados Unidos está de la mano con Israel ahora, casi como si fuese una sola nación o una nación casi controlada por la pequeña nación de Israel, es porque al interior de Estados Unidos hay una gran fuerza, un gran lobby, pero sobre todo una gran presencia de un tipo de cristianismo que es un cristianismo sionista, es decir, que cree también en la idea de que hay que fundar el gran Estado de Israel para poder que el Mesías vuelva a la tierra. Tú mencionaste el templo. Me parece que hay que recalcar esta idea y deberíamos tocarlo un poco. Ese templo de Israel se refiere al templo que fue construido por el rey Salomón. Y este primer templo, que hay un montón de historias, ¿no? Un montón de historias interesantes, como que fue construida con la ayuda de unos jinns o de unos genios o de unos demonios que eran controlados por el rey Salomón y su anillo de poder, un poco como la película del Señor de los Anillos. Y entonces Israel construye este templo y ese templo es destruido por primera vez por el imperio neobabilónico, es decir, cuando Babilonia llega y esclaviza al pueblo de Israel y que los lleva a un exilio, los saca de Israel y los lleva a Babilonia. Entonces en ese momento el templo es destruido por primera vez, pero luego el templo es reconstruido. Y ese templo es destruido por segunda vez por el Imperio Romano, luego de la muerte de Jesús, por allá el año 70, si me corrige si estoy equivocado. No, es correcto, en el año 70. Sí. En el año 70 es destruido por segunda vez y desde ese momento no se ha construido de nuevo el templo. Entonces existe ahora esa idea religiosa de que debe construirse por tercera vez y por última vez el templo de Israel. Y que cuando ese templo sea construido por última vez, algo especial va a ocurrir. Y esto es importante porque esto choca un poco en Jerusalén es un choque que ha venido, no sé, tenemos 1000 años de cruzadas, desde las cruzadas, y es la misma pelea entre el cristianismo, entre Islam y entre el judaísmo, porque en ese mismo lugar en donde debería estar el tercer templo, está la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las mezquitas sagradas o uno de los lugares más sagrados para el Islam. Entonces yo creo que también podemos mencionar un poco, ¿tú qué puedes decir al respecto de esto? A mí me gustaría retomar lo de la idea del templo porque me parece interesante por dos razones históricas. La primera, o la obvia, que es la condición de pueblo apátrida de Israel y su intención de restablecerse en una tierra que consideran suya por derecho bíblico, y reconstrucción del templo, que sería como la antesala a la llegada del Mesías según la visión sionista religiosa, no la visión Es decir, que son Torah. distintas las visiones ortodoxas a la visión sionista. Claro, es lo que he tratado de precisar, pero yo no quiero que entremos en ese debate teológico porque me gustaría más llevarlo al terreno político. Ahora se están buscando leyes para censurar a todo aquel que acuse al sionismo, como si el sionismo fuera equivalente de judaísmo y decir que los que cuestionan el sionismo son antisemitas. O sea que los propios judíos, Haredim, los otros ortodoxos de la Torá que critican al sionismo serían antisemitas. Es una ridiculez. Es decir, ese tipo de ley como la que ahora se está proponiendo en Francia solo puede nacer de una ignorancia total, de una incomprensión total de la historia. Pero se hace por fines políticos, ¿ves? Por callar las voces que van a cuestionar las acciones de un Estado.
porque estamos hablando de un gobierno, no de un pueblo en sí, no estamos atacando a la nación como personas, sobre todo porque no todos los judíos viven en Israel. De hecho, hay muchos judíos que viven en un país que se llama Irán y que en este momento está siendo bombardeado por Israel. Ok, pero yo dejo eso para tocar este punto que has traído que me parece muy interesante. Cuando hablas de que Nabucodonosor fue el gran rey babilonio, el que fue el que esclaviza a los judíos y destruye el templo en el 586, si no estoy mal, antes de Cristo. Pero lo interesante es que quien libera al pueblo después, cuando está en cautiverio en Babilonia, es un persa. Se llama Ciro II, Ciro el Grande. Porque Esto lo Babilonia tocamos. está en el actual Irak y es el imperio persa en el actual Irán. Claro, pero todo eso, Federico, o sea, hay naciones inventadas como Irak, hay naciones inventadas como la Siria ahora, que son naciones inventadas después de la Primera Guerra Mundial. Pero Persia, es decir, Irán, es un país que no es inventado como nación. Tiene 2500 años. Pero volviendo a esto, o sea, volviendo a la historia de Ciro, Ciro libera, cuando destruye el imperio, digamos, toma el imperio babilónico, eh, Ciro el Grande libera a los judíos, les permite volver a Jerusalén y ayuda a la reconstrucción del templo. O sea que el segundo templo es un templo al que Ciro el Grande ayudó a reconstruir. Y Ciro el Grande, si ustedes leen la Biblia, sobre todo en Isaías, ustedes verán que Ciro el Grande es considerado un Mesías, es decir, un ungido. Eso es curioso y hay que tenerlo en cuenta porque es un persa cuya vida está entrelazada a la historia del judaísmo como una especie de redentor, de salvador, de ungido. O sea que el primer Mesías sería Ciro, un persa. Es curioso. Pero lo digo porque ese detalle del Pero templo me parece. eso lo han intentado meter ahora último en la discusión cuando hablas del príncipe heredero Reza Pahlavi. Porque cuando hablan de Reza Pahlavi tratan de traer a colación esa hermandad histórica entre Persia e Israel, y entonces Persia salvó a Israel en algún momento en la historia y ahora Israel va a salvar a Persia de las garras del Islam. Sí. Entonces vamos a restablecer la monarquía de esta dinastía de Pahlavi. No me, no me vas Entonces, a, no me vayas a permitir olvidar esta línea de Pahlavi. Quisiera terminar primero la historia del templo que te iba a decir, pero la del Reza Pahlavi es buena y amerita que hagamos un pequeño paréntesis. Lo que te quería decir con el templo es que una vez Ciro ayuda a restablecer ese templo, de todas formas los judíos jamás recuperan su patria en sí, es decir, no se vuelven un estado aparte, no se consolidan como nación, siempre a partir de ahí, desde el momento en que ellos son arrancados del último reino de Judá, ellos se quedan prácticamente sin patria, porque después están bajo una dominación con otra, porque Ciro puede ser muy bueno, pero hay una dominación persa, ¿cierto? Y después tú pasas a una dominación griega. Y después de la dominación griega tú pasas a una dominación romana. Y así, hasta que te sacan de allí con la dominación romana en el año 70, como tú dices, cuando Tito destruye el segundo templo. Pero queda esta idea. La idea es que Dios nos castigó, pero va a llegar un momento de redención con la llegada del Mesías, ¿correcto? Y toda la tradición rabínica se basa sobre eso. Primero sobre una prohibición de volver como... esa visión del castigo es muy importante para ellos. Es que esa sería la Eh, clave eh, para verlo. Porque al aceptar el castigo de Dios, es decir, por mis acciones, Dios me castigó, yo acepto ese castigo, yo me comprometo a esperar la llegada del Mesías para reconstruir, ¿correcto? Por lo tanto, cualquier intención laica de sustituir al Mesías para decir, yo lo voy haciendo mientras llega, como hace la tradición que viene como yo te decía, de este sionismo religioso de Cook, padre e hijo. La cuestión es que ahora la visión dominante es, nosotros vamos a reconstruir el nuevo Israel,
decir, vamos a hacer el territorio, vamos a reconstruir el templo y en ese momento el Mesías vendrá. ¿Y quiénes comparten esa idea? Los sionistas religiosos de Israel, que no son todos los judíos, pero son la parte que tiene el poder ahora. Los sionistas religiosos judíos que viven en Estados Unidos. En Nueva Y los York, cristianos... ¿Cómo? En Nueva York, por ejemplo. Nueva York es una gran cuna, pero no solo. Los encuentras en toda parte. Pero sobre todo los cristianos sionistas. Es decir, esta figura de los evangélicos, de los cristianos, los reborn Christians, los cristianos renacidos, que tienen la idea igualmente que cuando el nuevo Israel se construya y el nuevo templo renazca, va a venir el Mesías, pero por segunda vez. O sea que la diferencia es más o menos así. Cuando el Mesías llegue, le van a preguntar, ¿es la primera vez o la segunda vez que vienes? ¿Sí? Si es la primera vez, son los judíos los que tenían razón. Si es la segunda vez, son los cristianos los que tenían razón. Es decir, no es que se quieran los dos, pero tienen una gran idea. Por eso hay una defensa tan radical dentro de Estados Unidos de Israel y su proyecto. Así que esa era la parte que te quería decir muy importante. Pero volvamos a lo de Reza Pahlavi porque eso debemos tocarlo y vuelve a hacer la introducción porque debemos tocarlo en relación a esta historia trágica de Irán que es la que concierne a los golpes de estado sucesivos que tanto la CIA como el MI6 británico han infligido a este país desde 1953. Era lo que ibas a tocar de Reza Pahlavi. Sí, lo que iba a decir de Reza Pahlavi es lo que ya te decía, que es curiosa esa inversión de que Persia salva a Israel y ahora Israel salva a Persia, pero primero tenemos que contarle a nuestros cotertulianos quién es Reza Pahlavi o en qué consiste esta dinastía de los Pahlavi. Entonces, en los años 50, no recuerdo si esto fue en 1953 o 1954, que ocurre el golpe de Estado. 53. En 1953, en el que ocurre el golpe de Estado, en el que llega Reza Pahlavi, que es un monarca y que empieza a hacer negocios con el Reino Unido, por ejemplo, con el Imperio Británico. Entonces, aquí podemos mencionar, por ejemplo, empresas importantes que conocemos hoy en día, esa que conocemos como BP, que tiene un dibujito de un girasol o una plantica verde, que ahora se llama BP, que es British Petroleum, pero que antiguamente se conocía como Anglo-Persian Petroleum. Entonces era esa unión que existía entre Occidente de parte de Inglaterra, por ejemplo, y de ese imperio persa, y ellos les dan ese control de los recursos. Entonces, obviamente, a Occidente le convenía mucho esta nueva monarquía y que empieza a ser y que crea unos lazos muy fuertes con Occidente. Claro. Y lo que me permite a mí esa introducción tuya es explicar una cosa que me parece interesante para entender. Nosotros tenemos el que están montando ahora como el gran unificador de Irán, el hombre que va a recuperar la grandeza de Irán y que va a eliminar la plaga de los ayatolá. Se llama Reza Pahlavi, pero es el hijo del antiguo Shah. Es una persona que no ha vivido hace casi 50 años en Irán, pero suponemos que es un personaje que los iraníes van a abrazar. O sea, van a recibirlo con los brazos abiertos. Esa primera idea que digamos, tendríamos que poner a prueba, yo no la creo para nada, pero que un hombre que no ha vivido allí, que ni siquiera hay mucha gente en Irán que ni siquiera sabe quién es, a no ser por su nombre, que evoca el nombre de su padre, que ya era detestado cuando salió. O sea, lo que me gustaría que entendiéramos es que, o sea, guardémoslo en la cabeza, el papá de este que quieren poner es una persona detestada en Irán en el año 79 porque manejaba su país como una dictadura, tenía una policía secreta ayudada por los israelíes y por la propia CIA, donde se torturaba personas, era descarado el robo,
Y esto llevó a que esa revolución del año 79 triunfara de la manera que triunfó. Es decir, no solo por el poder de los ayatolás, como aquí lo hemos explicado en el Atramentum dedicado y que vamos a dejar el enlace abajo para que la gente lo pueda ver. No fue solo la revolución de los ayatolás religiosa la que triunfó, era una gran, digamos, un gran conglomerado social de todos los estratos que querían irse en contra del Shah, porque consideraban que el mundo en que vivían era un mundo de corrupción, de opresión, y por eso tenías comunistas, profesores, tenías todas las esferas, incluidos los religiosos que eran muy organizados, y que a la postre este conglomerado social fue el que dio la fuerza para vencer al Shah, eliminar al Shah y ponerse alrededor de una figura que por lo menos era una figura de unión de todos, porque había estado muy presente, que era el Ayatollah Khomeini. Así que, volviendo a esto, en el año 53 había ya un gobierno democrático. Ese gobierno democrático era el de ¿Podrías hablar de Mossadegh. Ya hemos discutido que tú querías hablar de esto, ¿no? Mossadegh fue un gran personaje. ¿Y qué fue lo que Mossadegh cometió como grave pecado? Fue exigir de parte de la BP, es decir, la Anglo-Persian que tú mencionas ahora, que reconocieran que el petróleo primero era iraní y que la mayor parte de las ganancias de la venta de ese petróleo deberían ir a Irán. Así que lo que él hace es cuando él quiere renegociar esos contratos y que la BP, la empresa petrolera británica se niega, entonces lo que hace es nacionalizar el petróleo. Y esto es muy, digamos, muy mal visto también por la CIA, porque la CIA considera que Mossadegh es muy cercano a la Unión Soviética. Y entonces los dos, el uno por interés de petróleo, el otro por interés de geoestrategia para impedir que los rojos se tomaran Irán, planifican Asia Central. Claro, planifican un atentado, un golpe de Estado. Y al final Mossadegh muere en prisión. Era un intelectual Mossadegh, un actor, es decir, un tipo de arte y un tipo muy Que es inteligente, interesante muy porque valioso. muchos de los gobernantes o de los miembros importantes de Irán son intelectuales. Bueno, lo hemos dicho en otros atramentos sobre Irán, que ya van que 4 o 5 atramentos sobre Irán. Hemos dicho de la calidad de la educación en Irán. Es decir, hombres y mujeres en Irán son muy cultivados. Es decir, el nivel de educación de las mujeres en Irán no tiene parangón en el Medio Oriente. Y que es por un lado no solamente científico, sino también desde el otro aspecto, porque hay mucha sensibilidad, hay Cultural. muchos poetas, por ejemplo, Es historiadores. una nación de gran tradición, Federico, Es cultural. decir, que Cuando vos ellos nunca han tenés perdido esa tradición Nunca, nunca, de a todas pesar de las estas. cosas terribles que han pasado, porque creo que no vamos a repetir el atramentum que hicimos dedicado a esto. Yo le pido a los contertulianos que le echen una miradita a ese atramentum, donde van a encontrar datos muy interesantes, pero la idea es que Irán ha venido siendo atacada por diferentes tipos de fuerzas, de imperios. También estuvo el imperio ruso allí presente, digamos, dibujando un poco esta historia trágica de Irán, pero ha sido una nación muy fuerte, una nación muy grande. Pero tiene también una visión geoestratégica basada en su propio sufrimiento y su condición de martirio. Y esto es importante porque el chiismo que se instala en Irán solo a partir del siglo XVI constituye una base moral muy importante. No importa el grado de creencia de cada uno de los iraníes, pero forma una especie de base moral que le O sea que permite a resuena con ellos, todos, a pesar de que no todo el mundo comparta claro, pues ser musulmán. es que no todo el mundo va a compartir primero un régimen como el de los ayatolá que ha cometido horribles exacciones y decir, eh, es Como las el mujeres que rey. tú mismo mencionas, esas mujeres que son de pensamiento liberal y de pensamiento intelectual que no pueden estar de acuerdo con ese sistema, Esa es una gran contradicción, claro. con ese sistema, pero aún así, a pesar de que no están de acuerdo con eso, resuenan a nivel emocional, por decirlo así, con esa idea, eso que tú llamabas al inicio de este tratamiento, ese arquetipo. Si el arquetipo de Israel es ese arquetipo de que tenemos que exterminar a nuestro enemigo para poder por fin encontrar esa seguridad, entonces
entonces en ese arquetipo de Irán está... ¿Cuál dirías tú que es ese arquetipo de Irán? ¿El arquetipo de la resistencia Del de nuestra sufrimiento y la civilización resistencia, claro, del de no sufrimiento y la permitir que resistencia. radique en nuestra civilización? Claro, porque es que tú puedes ser una mujer en Irán y que para nada vas a estar de acuerdo con las imposiciones retrógradas, anacrónicas que imponen ciertos dictámenes de los mulá, de los ayatolá. Perfecto. Digamos, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero entre ese nivel que es sociológico, donde tú puedes establecer a nivel sociológico y político esa guerra, ese combate, cuando te empiezan a llegar bombas, a matar hijos, a matar niños dentro, a dejarte sin nada, sin infraestructura, a condenarte a vivir en la miseria, el hambre y la oscuridad, pues tú, a que no compartas la idea de los ayatolás, tú te abrazas a la bandera y a la idea nacional y a la idea de historia. Y eso es lo que otorga el sentido de resistencia. Y es la segunda vez que cometen ese error, porque cuando los ayatolás llegaron, lo que más afirmó a los ayatolás dentro fue la guerra Irak-Irán, que estalló en 1980 y que se extendió por toda esa década y que lo único que hizo fue convertir a Irán en un país de mártires. Y esos mártires forman hoy el panteón sobre el cual se ve moralmente el pueblo iraní cuando es atacado de la forma vil en que está haciendo ahora. ¿Me entiendes cómo es la cuestión? Entonces, la idea... Es decir, que trae memoria de esta guerra de los años 80. Claro, eso fue una idea, fue una guerra terrible. Ya lo hemos explicado aquí, pero para decirlo brevemente, fue una guerra que puso a Irán en unas condiciones terribles porque eran todos contra ellos, pero fue un pueblo que resistió y resistió los ataques más innobles, más canallas y más criminales. Fueron gaseados con armas químicas que Gran Bretaña proporcionaba a Saddam Hussein, para que veas, para que veas el nivel de bajeza con el que se atacó Irán. Y esto lo que hizo fue radicalizar más aún el régimen de los ayatolá. Y por eso es que la radicalización de una guerra abierta a ellos y después una guerra económica larvada es la que hace que hoy Irán tenga la fachada que tiene de país retrógrado, radical y completamente opresor de su población, cosa que es hasta cierto punto cierta, pero que tampoco reconoce que hay diferentes estratos allí en los que esa visión compleja de Irán se manifiesta. Por ejemplo, el hecho de que la educación de las mujeres en Irán es superior a cualquier otro país en el Medio Oriente. Pero yo Ya quisiera que para cerrar, mencionas, perdón, dime. no quería traer a colación ya que estabas mencionando los años 80, en 1980, cuando ocurre este intento de invasión por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos, la Delta Force, que estaba recién creada y que hoy es considerada como el grupo de élite más avanzado del mundo, es decir, como el cuerpo militar más avanzado del mundo. En esa época recuerdo cuando esta Delta Force iba en sus helicópteros e intentó llegar a Teherán, y justamente todas las condiciones climáticas se pusieron en su contra y fue un fracaso total. Y en esa época el ayatolá, el ayatolá no Khamenei, sino Khomeini. Khomeini. Khomeini, ¿no? Y este ayatolá Khomeini dice que es la intervención de los dioses la que está salvando a Irán del gran imperio, del mal estadounidense, y eso me recuerda un poco. Nosotros discutíamos ya esto que sucedió hace poco, en donde hay todas unas marchas y la gente se encuentra reunida en las calles de Teherán y ocurren unos bombardeos y la gente ni se inmuta, y la gente es algo muy loco de ver. Y Sí. me hace acordarme de eso que sucedió allá, en donde se habla de todo este nivel místico, un poco, del nivel de resistencia, eso que tú llamas ese arquetipo fundador de la nación iraní, que es ese arquetipo de la resistencia y de enfrentarnos a ese sufrimiento. Y haces bien en volver porque ese ejemplo es muy bueno el que acabas de dar de el Ayatollah Khomeini cuando su pueblo se ve amenazado por el ataque de Estados Unidos y que los elementos se confabulan para
destruir este ataque, él vuelve a esta idea de que Dios está con ellos de una forma, digamos, divina de protección. Y es muy interesante porque yo quisiera tocar también un punto del otro lado. Que es lo Cada mismo que vez, dice Estados Unidos, Dios está con nosotros o God bless America. exactamente, que fue lo que tocamos en la doctrina Monroe con la idea del destino manifiesto. También Estados Unidos considera que Dios está con ellos y hay una forma profundamente mística de asumir este papel de nuevo imperio, porque ni se llaman imperio ellos mismos, pero, pero consideran que tienen una visión imperial, es decir, de imposición al mundo de una nueva idea. Y esta doctrina esencial de ellos, de destino manifiesto, está también de alguna manera del otro lado en Israel. Es decir, yo quiero cerrar con esta cuestión porque ya el tiempo se nos está acabando, pero me parece que es un dato interesante. Cuando ustedes leen la Biblia, esta es muy importante digamos, en la manera de ver, de proyectarse históricamente Israel ahora, durante estos tiempos de guerra, durante estos tiempos de ataque y de destrucción de sus enemigos, como en el caso de la gente de Gaza, que se ve sometida a bombardeos intensos, incluso ahora en tiempos de cese al fuego, como los iraníes que son bombardeados también todos los días, como los libaneses que ahora son bombardeados, etcétera. Es decir, en esta visión del enemigo cuenta mucho esta idea bíblica de la destrucción en nombre de Dios. Y a esto es lo que quiero volver con lo que empezamos, que es ese sionismo religioso. Hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Esther, que es el fundamento de esta visión geoestratégica, política de Israel. Esther es un personaje importante porque Esther, ocultando sus orígenes judíos, llega primero al harem del rey persa Jerjes. La historia se debe situar por ahí en el siglo VI, pero el libro fue escrito, es completamente inventado, pero fue escrito por ahí en el siglo II, III, durante el periodo helénico de sometimiento a los griegos que tenían los judíos. Pero lo interesante de esta historia es que Esther, ella se convierte a partir de infiltrarse, es decir, de ocultar sus orígenes, llega a ser reina de Persia. Es curioso, esposa de Jerjes. Y a partir de esa posición hay digamos, un hecho, y es que esta Esther, al llegar a esa posición, impide que su pueblo, el pueblo de Israel, sea masacrado por los persas. Hay un malvado ser que es un visir de Jerjes que se llama Haram, y Haram complota para asesinar a todos los judíos y por eso digamos que hace de Jerjes la figura que le puede dar el poder para eso. Es decir, convence a Jerjes que los israelitas son una amenaza y entonces pide licencia, un edicto para poderlos destruir a todos. Jerjes le da ese edicto, firma ese edicto, le da el anillo para que él lleve a cabo esa tarea y es allí donde entra Esther a proteger a los suyos. Pero lo que es curioso es Esther y otro personaje que se llama Mardoqueo. Ellos se convierten como en esta figura igualmente arquetípica del judío que debe utilizar el poder, llegar a ese poder mediante la astucia para salvar a los suyos. Y lo que pasa es que Judith al final de otra nación. Exactamente, utilizar otra nación poderosa, en este caso Persia, para protegerse de una parte de esos persas que iban a acabar con Israel. Pero aquí la cuestión. Judith al final convence a Jerjes de que ha sido manipulado por Haram. Jerjes manda a ejecutar a Haram. ¿Quién reemplaza a Haram? Mardoqueo, es decir, el primo y padre putativo de Esther. O sea que los judíos llegan al poder realmente. Y lo que pide además Esther, además de asesinar a Haram y a sus hijos, es permitirle, ya que no se puede revertir el edicto, de asesinar a quienes preventivamente, es decir, por anticipado va a matar a todos aquellos que piensan matarlos a los judíos. Lo que es curioso es que este ataque preventivo se convierte en
en el ADN de las acciones militares de Israel. Pero entonces es una repetición de la historia de Amalek en la Biblia. Y tiene una forma en que se cruzan, Federico. En la historia que yo te conté de Amalek, había un rey que se llama Agag, que sobrevive, que Saúl protege, pero que después es asesinado por Samuel. Pero mientras estuvo prisionero, el hombre engendró, digamos, preñó a una criada, y esa criada va a dar un linaje que llega hasta este momento de donde viene esta historia que te estoy hablando de los enemigos de Israel. Es decir, ese rey Agag, al dejarlo vivo por un momento, engendra a los enemigos. Por lo tanto, si lo hubiéramos asesinado antes, no hubiéramos tenido este otro episodio. De la misma manera, el asesinar a todos, hombres, mujeres, niños, puede ser también una parte de esta idea general de que nosotros tenemos licencia para defendernos. La única moral es la moral de la supervivencia, y por lo tanto la destrucción de toda la semilla de los enemigos es válida como principio moral. Ahí esa extensión es muy delicada, porque es lo que estamos viendo ahora, y el Tribunal Internacional, digamos, de justicia, que está persiguiendo a Israel por los crímenes de guerra, se ha amparado mucho en esto, en el hecho de que los funcionarios siempre reivindican esta historia bíblica y justifican el ataque masivo, el castigo masivo, el asesinato colectivo que están llevando en todas partes. Así que en ambos casos lo que quería yo hoy era que discutiéramos este fondo religioso del que casi nadie habla, este fondo místico que mueve estas guerras, tanto el interés de Israel de llevar a fondo esta lucha por reconstruir el nuevo gran Israel, como de parte de Irán, de defenderse a ultranza en nombre de este sacrificio, de este sentimiento de martirio y de sufrimiento, y de parte de Estados Unidos, de considerarse a sí mismo el gran pueblo elegido de Dios ahora, y que lleva por la tierra la semilla de la libertad, la democracia y las ideas, pero todo ello esconde un mecanismo de imposición que conlleva muerte, destrucción y sufrimiento, pero todo justificado en nombre de esa gran moral. Yo creo que podemos cerrar esta tertulia de hoy con una reflexión. Es interesante que podamos ver en tiempo real, con nuestros propios ojos, en vivo y en directo, ese entremezclamiento entre la mitología y la política actual. Es decir, todo lo que sucede ahora. Nosotros pensamos que eso es algo de hace 2000 años, en donde los griegos, Alejandro Magno hablaba de mitología y ya eso quedó allá atrás. Pero en realidad todavía hoy, en el 2026, estamos viendo esa mitología tocándose de fondo. Es como si dieras play y estuviéramos viendo la película en este mismo instante. Y también me llama mucho la atención, me deja pensando mucho esa idea de Dios está conmigo, y todos los tres bandos están diciendo exactamente lo mismo. Estados Unidos dice Dios está conmigo, e Israel dice Dios está conmigo, e Irán dice Dios está conmigo. Entonces Dios está metido en esta guerra. Siempre es una pelea de dioses, es un choque de dioses o choque de titanes, si quieres usar ese juego de palabras con la película. Pero sí. Es una excelente conclusión. Es una excelente conclusión. Los dioses siguen interviniendo. Porque yo creo que al final es eso, Federico. Estamos aquí ante una guerra, aunque no lo parezca, una guerra religiosa. Una guerra religiosa, una guerra mitológica. Dentro de 2000 años vamos a estar hablando de eso. Y bueno, no podremos diferenciar la mitología de la realidad. De la realidad política, sí. Bueno, Federico, ha sido un placer, pues. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana en otro tratamiento.